Mis queridos hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Eclesiastés capítulo 6. Y mientras ubican este texto, deseamos hacer extensivo un saludo muy especial, muy caluroso y con mucha gratitud a todas las madres que nos escuchan y nos están viendo esta mañana. Vamos a contemplar el texto en Eclesiastés capítulo 6 y me gustaría que demos lectura. Y dice así la palabra de Dios: hay un mal que he visto debajo del cielo, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su existencia y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, ya a mucho que tiene nombre y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol? ¿Entienden lo que leen? Hermanos, vamos a contemplar este texto esta mañana. Y yo quiero decirles que Salomón está indagando lo que es una vida sin Dios. Y al contemplar lo que es una vida sin Dios, esta mañana, amparado en el texto que acabamos de leer, quiero decirles que una vida sin Dios está destinada al descontentamiento permanente. Y quizás algunos objetarán a mi premisa de que esta vida está condenada a una insatisfacción permanente. Y algunos señalarán que hay personas que están contentas con la vida y no tienen temor a Dios. Y me dirán, muchos murieron satisfechos sin temer a Dios. Yo les aseguro que en este momento no están satisfechos de haber partido a la eternidad sin Dios. El Señor Jesucristo nos da una historia en Lucas 16 de un hombre que estuvo bastante triste, apenado y descontento de estar separado de Dios. Y si ellos tuvieron la oportunidad de tener contacto con nosotros, este día nos dirían: teme a Dios, busca tu contentamiento en Dios. ¿Saben? El mismo Señor Jesús nos advierte cuando dijo lo siguiente: ¿de qué aprovechará el hombre si ganara el mundo, pero al final pierde su alma? Pero en caso de que querramos considerar la experiencia de alguien que nos explique paso a paso, por medio de algunos ejemplos muy comunes de lo que ocurre en este mundo, de que esta vida está condenada a un descontentamiento permanente, si es que es una vida sin Dios. Eso es lo que vemos en el texto esta mañana. Contemplemos entonces paso a paso. Fíjense lo que dice en el versículo 1 Salomón. Dice: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Hay algo que es evidente a los ojos, nos diría Salomón. Hay algo que afecta a todos. Hay algo que es muy malo. Y la implicancia es que no hay cura, que no tiene cura en esta vida, ni nunca la tuvo bajo el sol. Esto pareciera ser otra pandemia. Una que ha estado presente desde el comienzo de los tiempos. La única forma de verlo es haber perdido el sentido común, diría Salomón. La experiencia del hombre, sea que viva en una gran metrópoli o en el más remoto lugar y poblado abandonado del mundo, es que lo que
señala como ilustración es una regla común para todos. Tal es así que la versión Nueva Traducción Viviente de este versículo 1 dice lo siguiente: he visto otro mal terrible bajo el sol que pesa tremendamente sobre la humanidad. Así que yo diría esta mañana, paren la oreja, pela bien los ojos. Extra, extra, diría por allí alguien llamando la atención. Nuestro Señor Jesús nos diría a cada uno de nosotros: de cierto os digo. Presta atención a lo que Salomón nos está diciendo aquí. ¿Qué cosas Él nos está dando como ilustración de una vida que sin Dios terminará destinada al descontentamiento permanente? Empieza en el versículo 2. Este es el mal que Él ha visto, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que le disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Cómo es la vida sin Dios? Yo diría que este versículo nos está señalando de que la opulencia en esta vida no satisface, y por ello es que esta vida está condenada a un descontentamiento permanente. La pandemia a la que me estoy refiriendo aquí, y Salomón nos lo está señalando, es una pandemia que nosotros conocemos como el descontentamiento. Un hombre visitaba la casa de un multimillonario, y al ver todo lo que había en esa casa, en esa impresionante mansión, su amigo le preguntó: ¿sabías que el dueño de esta casa hace en una hora más dinero de lo que tú harías en toda tu vida? ¿Qué te hace sentir eso?, le preguntó a su amigo. Él respondió: no me hace sentir nada. No me hace sentir que necesito algo. Y su amigo estaba tan sorprendido y le dijo: ¿pero por qué? Y él le dijo: porque yo tengo algo que este hombre rico no tiene. Y eso es que yo tengo suficiente. ¿Cuántos esta mañana estarían capaces o estamos capaces de decir esas dos palabras? Tengo suficiente. Lamentablemente la gran mayoría de la gente son los de si tan solo tuviera. ¿Quién no ha dicho en su vida: si tan solo tuviera un carro nuevo, si tan solo tuviera una casa, si tan solo tuviera... Y puedes incluir allí cualquier cosa que te hace sentir que si tan solo lo tendrías, serías un hombre o una mujer contenta, un hombre o una mujer feliz, y morirías feliz a tu ver. Muchos podemos estar de acuerdo con esta afirmación. El pasto está siempre más verde al otro lado. Un mejor celular, una segunda carrera, un segundo trabajo. O miro a mi vecino y digo: yo voy a tener más. El pasto siempre está más verde al otro lado. Eclesiastés nos dice que no es verdad. Si llegarías a tener todo lo que te nace desde lo más profundo de tu ser, y por eso al mencionar a este hombre, él dice: todo lo que su alma desea. ¿Sabes? No te va a contentar permanentemente. Un gran filósofo llamado Immanuel Kant dijo lo siguiente: dale a un hombre todo lo que quiere y en ese momento no todo será todo. El contentamiento aparte de Dios es una empresa imposible de lograr en esta vida. Muchos buscamos con todas nuestras fuerzas aquello que nos hará feliz. Lo logramos y nos damos cuenta que no somos felices. Y a menudo éramos más felices antes de comenzar la búsqueda. Una evidencia clásica del descontentamiento, mis queridos oyentes, es que las deudas ocurren porque hay mucho descontentamiento. La gran mayoría de la gente no se endeuda por necesidad, sino por buscar algo nuevo que no lo necesita o algo mejor. ¿Y cómo terminan? Agitados y muchos con arritmia cardíaca cuando el banco los exprime con los intereses, y con insomnio y gastritis crónica porque uno de estos días le embargarán su casa. La insatisfacción y el descontentamiento es la madre de muchos divorcios. Muchas parejas tienen problemas matrimoniales, que toda pareja lo tiene,
y por orgullo no buscan ayuda y terminan divorciándose pensando que con una nueva pareja les va a ir mejor. A menudo ocurre que la situación con la nueva pareja es peor. ¿Y qué decir sobre el supuesto pensar que ganándonos la lotería de pronto vamos a tener satisfacción permanente? La evidencia demuestra que raras veces los ganadores de la lotería son felices. Lo opuesto es la regla común, y muchos de ellos maldicen el día que se volvieron ricos. Algo más trágico aún todavía, que se menciona en el texto, algo más trágico aún es aquellos que piensan encontrar satisfacción permanente en esta vida, pero sin embargo hay un extraño que viene y termina gozándose del trabajo que él ha hecho. Fíjense lo que dice allí. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Nadie sabe quiénes son o qué son estos extraños. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: se mueren y algún otro, incluso un extraño, termina disfrutando de toda esa abundancia. Eso no tiene sentido. Es una tragedia terrible, dice esa traducción. ¿Por qué es una tragedia? Porque lo mejor de lo que tienes terminará con un tercero, un extraño, y no contigo que te dedicaste a ganarlo. Este extraño o extraños al cual se refiere aquí Salomón puede referirse a una persona, o sea, puede ser un enemigo tuyo, o puede ser un jefe, o puede ser un sistema o un grupo de personas. Pero también puede ser un evento como una enfermedad, un accidente, la misma muerte que no permites que disfrutes tu opulencia. ¿Por qué? Porque nunca pensabas que era suficiente o que tenías suficiente. O sea, el hombre no se paró a decir: tengo ropa, tengo techo, tengo comida, tengo salud. Celebremos la vida. Vayamos a la playa a ver el mar. Vayamos al campo y respiremos ese aire fresco. En lugar de parar y disfrutar de lo que generosamente Dios ha provisto, él ve su ropa y quiere más. Quiere una casa más grande. Quiere más comida y que sea más cara. Y hasta crece en sentirse descontento con su cuerpo sano. Por eso alguien dijo: pobre es aquel que piensa que ser feliz es tener riquezas. Feliz es aquel que tiene a Dios en su corazón. Hay un hombre muy famoso en el mundo. Bueno, era famoso. Y bueno, hasta ahora es famoso, pero ya no está con vida. Se llamaba Howard Hughes. Y ese hombre fue un multimillonario, muy excéntrico y muy hedonista gran parte de su vida. Él fue alguien a quien Dios le dio gran éxito material, pero no le permitió gozar de esa bonanza. Cuando murió, su fortuna superaba los 2.5 mil millones, o sea, 2.5 billones de dólares. Lo tenía todo, pero no tenía nada. ¿Saben por qué? Él terminó con un cuerpo malnutrido, siendo uno de los más millonarios en este mundo. Él pesaba 41 kilos cuando tenía una estatura de casi 2 metros y estaba repleto de escaras, con las uñas, el pelo y la barba sucia que no se había cortado por años. Definitivamente la opulencia de este hombre no le trajo felicidad, ni mucho menos un contentamiento permanente. Por eso es que decimos: ¿cómo es la vida sin Dios? Es una vida destinada al descontentamiento. Primero, porque la opulencia no satisface, diría Salomón. Pero en segundo lugar, porque una gran descendencia tampoco va a satisfacer al hombre. Fíjense en el versículo 3 y dice: aunque el hombre engendrare 100 hijos. Y él pasa a explicar el por qué esto no da satisfacción permanente en los siguientes versículos. El predicador nos dice que algunos desean encontrar contentamiento permanente por medio de la familia y más claramente al tener una prolífica descendencia. Comúnmente escuchamos, ¿no?, a la gente decir: ¿Y dónde está el heredero? ¿Cuándo va a llegar el heredero?
Definitivamente la misma sociedad pone un marcado énfasis en la transmisión de los bienes materiales y morales por medio de los hijos. Y eso da algo de satisfacción o esperanza a algunos padres. Y dicen al final por ello, por lo menos mi sangre y mi nombre continuarán por medio de mis hijos. Salomón nos dice que cualquiera sea nuestra expectativa o plan, la verdad es que no importa cuántos hijos tengas, no te van a dar contentamiento permanente. Él menciona 100 hijos y no es exageración, porque sabemos que él tenía, de acuerdo a la Biblia, 700 esposas y 300 concubinas. La lección es que ni siquiera 100 hijos te pueden garantizar contentamiento. En su mayoría y en nuestra realidad nacional sabemos que tener muchos hijos viene con un gran peso que muchos padres no pueden cargar, no podemos cargar. Por eso vemos a muchos niños en las calles o a jóvenes imposibilitados de seguir una educación superior, porque no hay forma de solventar sus gastos. En muchas familias deciden que por lo menos uno estudie y el resto trabaje para sostener a ese uno. Pero la misma palabra de Dios pareciera, mis hermanos, animarnos a una gran descendencia. Por eso es que encontramos la afirmación en el Salmo 127:3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en las manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como una cultura estrictamente agraria que era la cultura de los israelitas, los muchos hijos en ese tiempo concedían estabilidad a la familia. Podían producir más cuanto más hijos tenían y también podían protegerse mejor. Y hay la expectativa de los padres que los hijos desearán personalmente estar con el Señor y vivir para el Señor. Una de las grandes bendiciones que un padre esperaba de sus hijos era que los hijos cuiden y provean por ellos en su vejez. Y esto sigue siendo una gran expectativa de los padres aún hoy en día. Lamentablemente, esa expectativa depende de la decisión de cada hijo. De la decisión de cada hijo de recordar en el Señor lo que dice el Señor. 1 Timoteo 5:8 nos dice lo siguiente: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Proverbios nos dice lo siguiente: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Efesios 6, al comenzar el capítulo, nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para muchos padres, la gran ilusión es que sus hijos sean responsables cuando crezcan y velen por ellos. En su mayoría, lo contrario es la realidad. ¿Cuántos recién se acordarán de su madre un día como hoy? Y algunos, aunque se acuerden, no moverán un solo dedo para hacer algo. No se preguntan: ¿qué estará comiendo mi madre? ¿Podrá dormir mi madre? ¿Necesita alguna medicina mi madre? Alguno dirá: pero tú no sabes cómo han sido mis padres, ni mucho menos mi madre. Y lo entiendo, pero la palabra de Dios no pone peros en cuanto a velar por los nuestros. Así como nuestro Señor Jesucristo vela por nosotros, es nuestro llamado también a velar por los nuestros. Algunos hijos no son solo irresponsables, que terminan dando a sus hijos a sus padres para que los críen mientras ellos viven como si no tuvieran responsabilidades, y terminan teniendo más hijos y en diferentes personas. Algunos hijos han hecho el hábito de vivir dependiendo de sus padres. No tienen la menor intención de salir adelante y ser algo en la vida mientras puedan conseguir lo que desean de sus padres. Al final, y es el caso de muchos, y no debería ser así entre los cristianos, algunos padres son abandonados a su suerte y ni una sepultura decente es provista para ellos. Por eso dice el versículo 2: y también careció
de sepultura. Con razón que Eclesiastés nos dice que el estar esperanzado en los hijos es vanidad y mal doloroso. Pero hay una tercera que él menciona a partir del versículo 3, la segunda parte. Hemos visto que una vida sin Dios es una vida destinada al descontentamiento, porque la opulencia no satisface, porque una gran descendencia no satisface, pero también vamos a ver de que es descontenta al cual vamos a llegar en esta vida, porque una larga vida no te va a satisfacer. Versículo 3 de la segunda parte en adelante dice lo siguiente: y viviere muchos años. O sea, esta persona que esté esperanzada en encontrar satisfacción permanente en esta vida. No lo encuentra en la riqueza, no lo encuentra en una gran descendencia. Pero ¿qué tal si observamos el tener una larga vida? Dice, y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos. Si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. ¡Auch! Eso es una comparación muy fuerte. Algunos pensaríamos, bueno, yo realmente no estoy tratando de encontrar satisfacción en la riqueza. Tampoco estoy poniendo énfasis en mi descendencia, que existiría escasos que pensarían de esa manera. Pero sí desearía vivir largo, más allá de la vida promedio, que a propósito en nuestro país es de 76 años por allí. Estas personas dirían, si llego por lo menos a los 90 o a los 100 años, eso me daría tiempo para morir contento y hacer todo lo que desearía en esta vida. Salomón nos dice que llegar a una larga vida no dará satisfacción permanente. Hasta ahora nadie ha podido prolongar la vida. Actualmente la persona más longeva supuestamente es una japonesa de 117 años. Y leí sin embargo que Perú vacunó hace unos cuantos días a una anciana de 122 años. Muchos tratan de prolongar la vida por medio de cremas, de operaciones, inyecciones, tintes, pócimas, o acudiendo a prácticas hasta cuestionables que pueden incluir la misma brujería. ¿Quién realmente puede prolongar la vida? ¿Habrá alguien que haya encontrado el elixir de la vida, la fuente de la juventud? Aparte de comer y vivir saludablemente y ejercitar, el resto, dice Salomón, que es vanidad. Todo es vanidad. Si alguien viviera una larga vida, la pregunta sería, ¿será una vida de bendición? ¿Será una vida de felicidad y contentamiento? Fíjense la observación en el versículo 6 cuando dice, porque si aquel viviere 1000 años 2 veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? No importa que alguien realmente viva 2000 años, si eso fuera posible. Matusalén con las justas llegó a los 969 años. Vivir largo sería de gran bendición y satisfacción si fuera un cuerpo sin pecado y en un mundo sin pecado. La verdad es que en esta vida bajo el sol, lo común será siempre que vamos a ver a las chicas malas aún en la iglesia. Una mal de la pierna, otra mal del riñón, otra mal del corazón. Y dicen las estadísticas que la gran mayoría de las chicas malas sufren de las malas lenguas o tienen mala lengua. Y los chicos malos no se quedan atrás. Uno está mal de la próstata, otro tiene el mal del Parkinson y la gran mayoría sufre del mal al hígado. Y todo porque es lo inevitable de una avanzada edad en este mundo caído. Y una larga vida no hace más que acentuar esos males. Muchos en esta pandemia han podido ver la dura realidad de tener padres que ya son mayores y ancianos en sus casas. Se han dado cuenta del duro trabajo y la triste realidad de tener a alguien cuya vida es tan frágil y propenso a multiplicar todos los males. Y encima muchos se vuelven muy engreíditos, o como diríamos bien, chochitos. No hay cura para la vejez. Y la longevidad no es más que la vejez en todo su potencial. Con tal que nosotros podamos preservar nuestra fortaleza física y nuestra capacidad mental,
diríamos que vivir largo sería una bendición. Y también eso está añadido al hecho de que si no hay nada más por qué vivir. Sin embargo, notamos que eso no es lo que ocurre. La mayoría perdemos capacidad mental, perdemos capacidad física. Pero cuando esto ocurre para el creyente, ¿qué debemos pensar? Que hay algo más, que hay algo mejor que se aproxima para todos nosotros. No hay cura para la vejez. Y por esto es que es mejor un abortivo, dice Salomón. Por eso dice que el abortivo está en mejor posición, porque por lo menos él no llegó a ver lo que es esta vida para luego perderlo. ¿Y de qué manera? Débil en todo y sin poder hacer nada al respecto. Con razón que el esperar vivir largo es vanidad. Todo es vanidad. ¿Cómo es la vida sin Dios? Es una vida destinada al descontentamiento, porque la opulencia no satisface, porque una gran descendencia no satisface, porque una larga vida no satisface. Y finalmente una observación más en el versículo 7 en adelante. Diríamos que esta vida está condenada a un descontentamiento permanente porque el éxito terrenal no satisface. Dice el versículo 7, todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Es interesante lo que Salomón nos está diciendo aquí. Y me gustaría pensarlo cuando escucho lo siguiente. El peruano es emprendedor. Escucho a muchos decir esto. Con esto algunos explican la habilidad del peruano para superarse en medio de las dificultades. La idea es sobreponerse a la dificultad y llegar a tener éxito con cualquiera sea la empresa a la cual se dedique. Y dicen que el peruano lo lleva ese deseo muy dentro de sí. Pero lo que Salomón nos dice es que cualquiera sea nuestro nivel de éxito al que apuntemos, esta será una tarea insaciable en este mundo sin Dios. Insaciable en el sentido de que no nos va a dar satisfacción permanente. Por defecto, el hombre siempre quiere más y nunca desea parar. El hombre quiere ser exitoso de ser exitoso. Esto, nos dice Salomón, también es vanidad de vanidad. Es como tratar de atrapar el viento. Qué triste tarea, ¿no? Lo que el hombre no entiende es que este mundo sin Dios está diseñado para volverte un adicto del éxito, ya que cuando llegas a la meta de 5, de pronto ir a 10 ya no suena mal. Y luego promete de que si llega a 15, él va a parar. Y así llega a 15 y ahora quiere 20. Y después de llegar a 20, quiere 25. Porque el hombre finalmente se pone a pensar y hasta dialoga con Dios. Y le dice, Señor, pero tú me pides que debo ampliar mis aspiraciones. Y si llego a 30, podré servirte mejor y así podré dar más. Y así sucesivamente. Saben que hay cristianos que están viviendo con la mentalidad del éxito mundano. Hay cristianos que están abocados a vivir su vida con el éxito de un hombre sin Dios. Cuanto más, mejor, dirían aquellos hermanos. Como el hombre que no teme a Dios. Y así llegan a la vejez y se dan cuenta que no han disfrutado. Y no pueden disfrutar de la vida, de su esposa, de su familia, ni mucho menos de la vida con los hermanos en la iglesia. Dos preguntas que Salomón hace para hacernos entender este punto. En el versículo 8 dice, ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Saben? Aquí lo que está diciendo es que tanto el sabio como el necio tienen los mismos deseos. Ambos tienen un apetito insaciable del éxito. Aunque uno está más cerca que el otro, obviamente el hombre es sabio. Pero luego dice Salomón, ¿qué más tiene el hombre que supo caminar entre los vivos? O sea, aquel que es considerado pobre está en mejor posición que el rico porque ha desarrollado cierto tipo de contentamiento. En otras palabras, mejor es un pobre contento que un rico descontento.
Por eso nos dice, más vale pájaro en mano que 100 volando, que sería lo mismo que decir, versículo 9, más vale vista de ojos que deseo que pasa. Por eso la recomendación es a la aceptación de lo que Dios ha soberanamente determinado para cada uno. Y esto lo resume en el versículo 10, cuando dice, respecto de lo que es, ya a mucho que tiene nombre. Y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Una traducción más fácil de entender lo pone de esta manera. Todo ha sido decidido. Ya se sabía desde hace tiempo lo que cada persona habría de ser. Así que no sirve de nada discutir con Dios acerca de tu destino. Si deseamos perseguir aquello que no está en los planes de Dios, nos enfrentaremos a Dios mismo. Y ya sabemos quién saldrá perdiendo en esa confrontación. Salomón advierte que si nuestro deseo no es la riqueza, no es la descendencia, no es la longevidad y tampoco el éxito, él dice, cualquiera sea lo que piensas que te puede traer contentamiento que no he mencionado, no pierdas tu tiempo buscando. No te va a traer contentamiento permanente. Por eso, fíjense, el versículo 11 dice, ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Pero siempre habrá un vivo por allí que está dispuesto a contradecir. Alguien que dice, yo sí encontraré algo que permanezca y que me satisfaga. Y mientras está pensando qué le va a traer satisfacción, ¡bam!, le llega la muerte y se acabó. Por eso dice, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Lo que Salomón dice es lo siguiente, que hay algo más importante que considerar. ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? ¿Quién enseñará al hombre qué será después de debajo del sol? La respuesta es una sola, mis queridos hermanos. La respuesta es una sola a estas dos preguntas. Y se trata de la persona de Dios. Y sin Dios no importa que tengas éxito después de la muerte. ¿Sabían que Shakespeare, Edgar Allan Poe, el Greco, Van Gogh y el mismo Galileo gozaron de éxito después de su muerte? En el año 1992, el Papa Juan Pablo II dio una disculpa plena a Galileo Galilei, que ya está muerto. O sea, esa disculpa ya no tiene ni sentido para Galileo, porque le llamaron hereje a su debido tiempo cuando él señaló que la tierra era redonda y no plana como lo sostenía la iglesia. En otras palabras, ¿de qué realmente sirve si nuestro nombre se vuelve exitoso después de la muerte? ¿Acaso lo estaremos gozando? Por eso Salomón dice que esto es vanidad. Si llegaría uno aún después de muerte a considerar cierto tipo de éxito, ¿de qué te sirve? ¿Acaso lo vas a gozar? Me gustaría culminar reconociendo varias lecciones de lo que Salomón ya nos ha dicho hasta aquí. ¿Qué vamos a hacer hasta esta pandemia? ¿Qué vamos a hacer ante esta pandemia universal e incurable bajo el sol del descontentamiento? En primer lugar, quiero decirles que debemos saber que Dios no ha creado cosas en este mundo para que estas cosas satisfagan al hombre. El único que nos puede llenar de satisfacción es Dios. El resto es puro cuento. Pablo afirma cuando dice lo siguiente, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Estás viviendo para gloriarte? Y estás tratando de que las cosas de este mundo, personas en este mundo, logros de este mundo, te satisfagan. Uno de estos días vas a chocar con una gran pared y te vas a dar cuenta que llegas a tus días sin ningún tipo de satisfacción. Pero más aquellos, como dice Pablo, que vivimos en esta vida para dar gloria a Dios, viviremos esta vida contentos y felices y de yapa tenemos toda la eternidad por delante. Por eso es que en Mateo 6:33 leemos lo siguiente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Debemos saber, en primer lugar, que Dios no ha creado cosas en este mundo para que estas cosas satisfagan
al hombre. En segundo lugar, debemos saber que para los creyentes los hijos no son inconveniencias y los padres no deben ser olvidados. Saben, los hijos no deben reemplazar nuestra relación con Dios. Muchos ven a sus hijos como el centro de la misma vida y por eso sus hijos trabajan día y noche. O sea, viven enteramente para el trabajo y para que sus hijos tengan, pero no están viviendo o influenciándolos para Dios. Por lo tanto, lo que comunican a sus hijos va más o menos en este orden. Primero, que sean profesionales. Después, que vayan a Dios y a la iglesia. Algunos padres recién vuelven a buscar a Dios cuando sus hijos ya se han torcido y recién piden que Dios los enderece. Además, permítame añadir algo más aquí. Los hijos no deberían ocupar el lugar de nuestra esposa o de nuestro esposo. En la casa, la esposa o el esposo toma preeminencia hacia los hijos y en ese orden. Y una palabra más, y esto para los hijos. No abandones a tus padres en su vejez. Ellos cuidaron de nosotros cuando éramos muy frágiles. Ahora que ellos llegan a la fragilidad por la vejez, ten paciencia. Demuestra gratitud y obediencia a Dios, aún y mucho más todavía cuando ellos están en su vejez. Por eso, mis amados, si gozamos de Dios y le damos el primer lugar, gozaremos de nuestros hijos, gozaremos de nuestro matrimonio, gozaremos y seremos pacientes con nuestros padres y gozaremos de la vida. En tercer lugar, quiero decirles que en base a lo que hemos leído y considerado de lo que Salomón dice, debemos saber que toda la vida que Dios nos permite vivir debe ser para darle gloria a Él y únicamente a Él. En 1 Corintios 10:31 el apóstol Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Saben que muchas veces repito que mi deseo en la vida que de mis mismos poros salgan Jesús, el Salvador. Pablo estaba convencido de ello. En Colosenses 3:23, Pablo nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Desde nuestros poros, como ya dije, todo lo que sale debería apuntar a Cristo Jesús. En cuarto lugar, me gustaría decirles, mis amados, que un cristiano contento no es un creyente conformista o complaciente. Algunos seguro han estado meditando en este pensamiento. ¿El hermano acaso está deseando que seamos conformistas y que vivamos una vida complaciente, como que no queremos un cambio? No estoy diciendo ello. Saben, el conformista es una persona que carece de iniciativa o carece de las ganas de avanzar y por lo tanto está estancado en un mundo lleno de mediocridad. Eso de ninguna manera es la nueva vida en Cristo. 2 Corintios 5:17, un pasaje muy conocido, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nuestra vida nos llama, nuestra nueva vida nos llama a tener ambiciones espirituales diarias y constantes que se traducen en un equilibrio por las cosas materiales y las formas de ordenarlos en nuestra vida. Solo así es que Pablo puede afirmar el verdadero contentamiento. Cuando se acuerdan lo que dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquier sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Y concluye, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto dicho en su contexto propio, como lo acabamos de ver, nos habla en principio de un contentamiento espiritual y por lo tanto de efectividad terrenal en mi vida y no al revés. Muchas veces lo utilizan para aquellos que quieren buscar un contentamiento o una observación terrenal de éxito de los demás, de poder alcanzar o hacer algo. Como alguien que quiere levantar 200 kilos, está al frente de una multitud y dice,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué lo dice? ¿Está demostrando fortaleza espiritual o es más porque quiere que sea considerado el hombre más fuerte? El principio aquí de todo lo puedo en Cristo que me fortalece nos invoca en principio a un contentamiento espiritual que se traduce en un contentamiento en el área de esta vida. Por lo tanto, entonces recordemos aquí que lo que debemos saber es que un cristiano contento no es un cristiano conformista o complaciente. Finalmente quiero decirles que debemos saber que la cura del descontentamiento es la gratitud a Dios. Dios da, yo agradezco, soy feliz. Fíjense ese orden. Dios da, yo agradezco, soy feliz. Pero ¿qué pasa si me dejo llevar por el si tan solo? ¿Se acuerdan? Si tan solo tuviera. Como este que decía, si tan solo tendría esa chica, sería feliz. Un mes más tarde, el hombre dice, si tan solo me deshago de esa chica, sería feliz. Si tan solo se hubiera contentado con la estación en la cual el Señor tenía para él preparado en ese momento. Por eso algunos piensan que conocer el futuro les traerá contentamiento. Pero sabemos que eso es imposible. El contentamiento no es aferrarse al futuro, sino en aferrarse a Dios que conoce el futuro y tiene control del futuro. Esa es nuestra confianza en Dios. Por lo tanto, vamos a ser libres de querer más, de ganar más, de ser el primero, de buscar popularidad, de que les guste a todos. Así, en esa manera, cuando Pablo entiende de su contentamiento espiritual frente a Dios en su nueva vida, él dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo no está diciendo que no debemos aspirar a más, que no debemos buscar más. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no debemos contentarnos con lo que somos, pero con lo que tenemos. Y repito esto, no debemos contentarnos con lo que somos, pero debemos contentarnos con lo que tenemos. Y lo que tenemos es la cruz. El mundo necesita la cruz. No más dinero, no más fama, no más poder, pero la humildad de Cristo que transforma y da el dulce sabor de vivir y gozar esta vida ahora. Lo que el apóstol Pablo afirma aquí es que Dios ya nos ha dado lo que más necesitamos en esta vida para ser felices y morir contentos. La cruz de Cristo, al entregarse por nosotros, como la paga por nuestros pecados. Eso es el gran regalo del cristiano. ¿Lo crees? Ven al Señor Jesús. ¿Sabes? El pecado no te va a permitir ser feliz. El pecado no te va a permitir ser contento en esta vida. Por eso Dios te ofrece el regalo de la cruz. Allí el Hijo de Dios dio su vida por tu pecado y por mi pecado, para que creyendo en Él todos tengamos una vida de significado permanente, empezando ahora mismo. Que comencemos a vivir una vida de gratitud, una vida de felicidad, una vida de contentamiento. Reconozcamos nuestras faltas, reconozcamos nuestro pecado y volvamos nuestra mirada al Señor Jesús. Él es la clave para curar nuestro descontentamiento. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por el regalo precioso de la cruz. Y hay un contraste entre llamarlo precioso porque no lució precioso el derramamiento de sangre. Y, Señor, la violencia con lo que se trató al cuerpo de nuestro Salvador. Y es solo precioso por lo que ha conseguido para todos nosotros. Señor, ayúdanos a tener una vida de contentamiento porque en Él ya hemos recibido todo. Y pido que nuestra vida sea un reflejo de ese contentamiento que ahora transforma nuestro ser. Y depositamos este regalo para todos aquellos esta mañana que deseen considerar a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas.
que solamente en Él encontraremos el contentamiento que este mundo no lo puede dar. Que así sea, Padre Santo. En tu nombre oramos. Amén. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos.